Bueno, buenos días. Mi nombre es Juliana Capela, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica en el bloque de pediatría en la Clínica Bíblica. Y hoy les voy a hablar sobre la imaginación intestinal y la hipertrofia pilórica. Bueno, mi cronograma lo dividí primero hablando de la imaginación intestinal. Vamos a hablar de la definición y la etiología, los factores de riesgo, las diferentes manifestaciones clínicas que va a presentar, la metodología de diagnóstico que se utiliza para llegar a esta patología, la fisiopatología correspondiente y las diferentes clasificaciones que hay. Vamos a hablar del tratamiento y luego vamos a hablar de la hipertrofia pilórica, hablando de la definición de la etiología, sus diferentes factores de riesgo, las manifestaciones clínicas, su diagnóstico, su fisiopatología y su tratamiento. Entonces, bueno, para la imaginación intestinal vamos a tener que es la protrusión de un segmento del intestino dentro de un segmento adyacente y esto va a provocar una obstrucción intestinal que va a llevar a un compromiso vascular progresivo. Entonces, la etiología en la mayoría de los casos va a ser idiopática, especialmente en lactantes que van desde los 6 a los 36 meses. También puede ser secundaria a lesiones estructurales, tales como hiperplasia del tejido linfoide como consecuencia de un adenovirus o un rotavirus, pólipos, divertículo de Meckel, duplicaciones intestinales o linfomas o diferentes tumores intestinales también. Hay trastornos sistémicos como la púrpura de Schleien-Henoch también y consecuencias posquirúrgicas asociadas a fibrosis quística o enfermedad de Crohn. Ok, los diferentes factores de riesgo van a estar, bueno, el primero la edad, hay una mayor incidencia entre los 6 y los 36 meses de edad y se encuentra el pico entre los 6 y los 9 meses. El sexo, hay un predominio masculino con una relación aproximadamente de 3 a 1. Diferentes infecciones recientes, como las virales, respiratorias o gastrointestinales, como el adenovirus, el rotavirus o diferentes virus respiratorios, están asociados a la imaginación intestinal. Y bueno, esas infecciones estimulan el tejido del linfoide intestinal, o sea, las placas de Peyer, que van a actuar como un punto de anclaje o un punto guía para la imaginación. Entonces, también diferentes anomalías anatómicas, como el divertículo de Meckel, que va a ser el más frecuente en este caso, los pólipos intestinales, las duplicaciones intestinales, tumores intestinales en general, especialmente los linfomas en niños mayores, y bueno, trastornos sistémicos, como mencioné anteriormente, como la púrpura de Schleien-Henoch, que bueno, nos va a dar la vasculitis que puede formar los hematomas submucosos, y la fibrosis quística, que nos va a generar una alteración en la motilidad intestinal. Es una historia previa de imaginación, hay un riesgo de recurrencia si ha habido una imaginación anteriormente, especialmente si esta no ha sido tratada de manera quirúrgica. Y bueno, si hay procedimientos médicos recientes también, como postoperatorio de alguna cirugía abdominal. La vacunación contra el rotavirus tiene una relación con la imaginación intestinal. Sin embargo, el beneficio de la vacuna es mucho más alto que el riesgo que hay de tener una invaginación por esta causa. Por ende, la vacunación sigue de manera normal y bueno, se encuentra más, o sea, es más común encontrar esto como en las primeras 2 semanas después de la vacunación. Y bueno, y la historia familiar también es un factor de riesgo, sin embargo, es muy raro que esto sea una, que se de este factor de riesgo. Entonces, bueno, las manifestaciones clínicas, la triada clásica que se da en un 15 o un 25% de los casos sería un dolor abdominal paroxístico, va a ser intermitente y severo, va a haber vómito que puede ser bilioso si hay obstrucción distal, heces con sangre y moco o lo que llamamos jalea de grosella, y otros signos que podría ser letargia o alteración del estado de conciencia, una masa palpable en forma de salchicha en el abdomen, usualmente en el cuadrante superior derecho o en el mesogastrio, irritabilidad extrema entre periodos de calma y palidez, signos de shock en casos avanzados. Las banderas rojas, que es lo que tenemos que estar más al tanto a la hora de dar el diagnóstico, sería, bueno, la letargia desproporcionada del dolor, un deterioro hemodinámico, ya sea hipotensión o taquicardia, el vómito bilioso, dolor abdominal persistente sin resolución espontánea y ausencia de evacuaciones o distensión abdominal severa. Entonces, en cuanto al diagnóstico, va a ser clínico basado en la sospecha por los síntomas y se va a confirmar con una ecografía abdominal, que es el método de elección en este caso, con una sensibilidad y una especificidad con un porcentaje mayor al 95%, el signo de Dona o Diana en el corte transversal, el signo de pseudoriñón en el corte longitudinal
Y bueno, se puede hacer también un enema de aire o de contraste, que va a ser tanto diagnóstico como terapéutico. Y bueno, este va a mostrar la interrupción de la columna de aire o el contraste. Y se pueden realizar diferentes estudios también, como la radiografía de abdomen, que va a ser menos sensible, pero va a ser útil para descartar perforaciones. Y bueno, o sea, se pueden hacer diferentes pruebas de laboratorio para ver si hay leucocitosis o acidosis metabólica en casos complicados. Entonces, bueno, en la exploración física va a haber un niño normal al inicio y el niño se va a ver que va a estar gravemente enfermo luego de 24 horas. En fosa ilíaca derecha va a estar completamente vacía, sin embargo va a estar seguida de una masa palpable. Si se realiza un tacto rectal, se puede encontrar un sangrado o la misma masa palpable y puede haber un prolapso de la imaginación por el recto. Y bueno, se pueden encontrar datos de sepsis y hay que valorar el estado de hidratación del niño. Bueno, como mencioné anteriormente, los laboratorios se realizaría un hemograma completo, grupo RH, para ver si hay un leucograma normal o si tenemos una leucocitosis variable, medir los electrolitos también y, bueno, básicamente también pedir los glóbulos rojos empaquetados. Bueno, para el ultrasonido vamos a tener la imagen Diana o la imagen, el signo de Dadona y en la forma de pseudoriñón en el corte longitudinal. Entonces, básicamente lo que se va a ver es un asa dentro de un asa y se puede ver también si hay datos de obstrucción intestinal. Para la radiografía de abdomen, lo que se va a ver es distensión abdominal, niveles hidroaéreos, ausencia del borde del psoas y el borde hepático, ausencia de aire en fosa ilíaca derecha y en recto, imagen en grano de café, la misma, el mismo signo de Diana, que sería la masa cuadrante superior derecho, que también se puede llamarse otorriñón dependiendo del corte, el signo creciente que muestra la cabeza de la imaginación protruyente en el espacio con aire, y bueno, la ausencia de el borde hepático, como mencioné, y bueno, datos de obstrucción intestinal si fuera del caso. Se pueden ver los diferentes signos. Aquí. Ok, entonces, bueno, para la fisiopatología de la imaginación, bueno, empieza la parte de la imaginación, que es cuando empieza el problema, que va a haber un segmento del intestino que se introduce dentro del segmento adyacente por todas las diferentes otros casos que mencioné, y puede suele comenzar cerca de la válvula iliocecal. Va a haber el arrastre del mesenterio, que entonces al deslizarse, la intussuscepción va a arrastrar con el mesenterio, que va a obstruir el drenaje venoso primero, y bueno, nos va a dar congestión y edema. La misma obstrucción venosa va a producir la acumulación de sangre y el edema en la pared intestinal imaginada, y este edema va a aumentar el volumen del segmento atrapado, que va a agravar la obstrucción. Va a haber un compromiso arterial, entonces, bueno, si el proceso continúa, la compresión arterial va a aparecer, que va a disminuir el aporte de oxígeno, que nos va a dar la isquemia. Entonces, bueno, la misma falta de oxígeno nos va a llevar al daño isquémico, nos puede llevar a una ulceración y eventualmente a una necrosis. Entonces, las consecuencias clínicas, el daño de la mucosa permite el paso de sangre al lumen intestinal, se nos va a causar la clásica heces en jaleada de grosella, que van a tener sangre y moco, y si no resuelve puede ocurrir una perforación intestinal, una peritonitis o una sepsis. Entonces, las diferentes clasificaciones para del tipo de imaginación sería dependiendo del punto de la imaginación. Entonces, puede ser ilioileal, iliocecal, que es la más frecuente, iliosecocólica o la colocólica. Entonces, bueno, para el tratamiento básicamente lo que se va a tratar de hacer es una descompresión no quirúrgica. Entonces se va a intentar hacer una reducción con un enema neumático guiado por una fluoroscopía o por ultrasonido, y es el tratamiento de elección en pacientes que estén estables sin perforación. Tiene una tasa de éxito bastante alta, de un 80-90%, y básicamente lo que se hace es que se coloca la sonda Foley en ano y se va a inflar el balón y se coloca vario con el paciente acostado, siendo una sustancia espesa. Cuando topa la cabeza con la intussuscepción, va a realizar fuerzas opuestas hasta que se logra la reducción. Entonces, bueno, básicamente el control va a ser con el control fluoroscópico para ver la cabeza de imaginación, dar la reducción por los medios hidrostáticos, y bueno, la ventaja del enema es que es tanto diagnóstico como terapéutico, y esto nos va a llevar a que el paciente vuelva a estabilizarse. Entonces, bueno, si si hay fracaso de la reducción por el enema, si hay evidencia de perforación intestinal, si hay signos de peritonitis, o si hay imaginaciones patológicas o recurrentes, ya se va a indicar la cirugía.
O si, bueno, en caso de que el paciente no tuviera líquido libre y pocas horas de evolución, ahí sí se intenta la reducción por el colon por enema, y si tuviera líquido libre, varias horas de evolución, que el paciente esté deshidratado o esté con mal estado general, directamente a la cirugía. Entonces, bueno, la invaginación es muy dolorosa y el colon por enema también, por ende hay que dar una sedación para realizar este procedimiento. Si el paciente lleva menos de 12 horas de evolución, se le puede dar con morfina a 0.1 miligramos por kilo, de veneno intravenosa, o con midazolam 0.3 miligramos por kilo, también intravenoso. Si ya tuviera más de 12 horas de evolución, sería con ketamina, 1 miligramo por kilogramo, volviendo intravenosa, o midazolam 0.3 miligramos por kilogramo. Entonces, básicamente el manejo va a ser dar una estabilización hidroeléctrica al paciente, dar la solución intravenosa y aplicar la sonda nasogástrica, dar una profilaxis antibiótica con clindamicina y amikacina, dar la sedación que ya les mencioné, y bueno, si se da la reducción, se interna a salón, y si no hay reducción, hay que enviar a una laparotomía de inmediato. Entonces, ya después de la desimaginación, se va a dar una observación por un mínimo de 24 horas. Si fue por la reducción por enema, ya si fuera quirúrgico, ya bueno, es una observación un poquito más larga. El reposo intestinal se mantiene la sonda nasogástrica de 24 a 48 horas más, y va a haber un inicio lento de la vía oral. El antibiótico se mantiene por 48 horas y hay que estar alertas por el caso de una recidiva que puede pasar de un 2 a un 5%. Entonces, bueno, ya con una hipertrofia pilórica, la estenosis pilórica hipertrófica es un engrosamiento anómalo del músculo píloro que va a causar una obstrucción del vaciamiento gástrico en lactantes jóvenes. Su etiología en este caso es idiopática en la mayoría de los casos, entonces no se tiene muy claro exactamente qué es lo que lo causa. Entonces, bueno, en este caso los factores de riesgo van a ser de predominio masculino con una relación de más o menos un 4-1 en contra de las mujeres. Va a ser más frecuente en los primogénitos. Si hay una historia familiar, si ya hay diferentes antecedentes en los familiares con la misma patología, también es un factor de riesgo. Factores ambientales como la exposición prenatal a macrólidos como la eritromicina, y bueno, tabaquismo materno durante el embarazo. Las manifestaciones clínicas, generalmente va a haber un inicio típico entre las 2 y las 8 semanas de vida. Van a haber vómitos no biliosos progresivamente más fuertes en proyectil después de las tomas. Es no bilioso por la ubicación de la hipertrofia. Como no llega a duodeno todavía, no debería por lo menos haber bilis en este caso. Hay un hambre persistente luego del vómito, pérdida de peso o falta de ganancia ponderal, deshidratación y signos metabólicos tardíos, y se puede dar una palpación de una masa pilórica conocida como la oliva pilórica en el epigastrio derecho en hasta 80% de los casos. Y bueno, se pueden encontrar también las ondas peristálticas gástricas visibles. La triada en este caso, que sería el vómito en proyectil no bilioso, una peristalsis de lucha visible y la oliva pilórica palpable. Las banderas rojas que tenemos que estar alerta en este caso serían vómitos persistentes, intensos y no biliosos en un lactante, deshidratación con signos clínicos, alcalosis metabólica y bueno, la masa palpable en epigastrio. Entonces, en este caso, el diagnóstico se va a realizar con estos 3 estudios, que sería, bueno, la radiografía de abdomen, en donde vamos a encontrar un estómago grande y distendido, con poco aire en el resto del abdomen, poca visualización de los intestinos. Aquí podemos ver que no se ven tanto como el estómago. El ultrasonido, que básicamente se va a encontrar un diámetro del píloro mayor a 14 milímetros, una longitud pilórica mayor a los 17 milímetros y un grosor de la capa muscular mayor a 4 milímetros. Se puede realizar también una serie gastroduodenal donde se va a ver un estómago grande, un conducto píloro alargado, el signo de la cuerda o línea de tren, el píloro filiforme, el signo de la copa invertida, y no se va a visualizar el duodeno. Entonces, bueno, los diferentes diagnósticos diferenciales que podríamos tomar en cuenta para la hipertrofia pilórica sería una alimentación inadecuada o una sobrealimentación en este caso, alergias a las fórmulas maternizadas, un piloroespasmo como el píloro rectificado o corto,
un reflujo gastroesofágico, una hipertensión endocraniana, sepsis, un síndrome adrenogenital o alguna otra causa de una obstrucción intestinal. Entonces, en este caso, fisiopatológicamente lo que pasa primero, bueno, es la hiperplasia e hipertrofia del músculo pilórico. Entonces, el músculo circular del píloro se va a engrosar progresivamente y esto usualmente va a ocurrir por una alteración del desarrollo postnatal. Como les mencioné anteriormente, es de causa idiopática, todavía no hay mucha claridad en por qué es que sucede esto. Va a haber una obstrucción mecánica del vaciamiento gástrico, entonces el engrosamiento muscular va a estrechar la luz pilórica, impidiendo el paso normal, y bueno, va a causar que haya una retención de los alimentos y de los líquidos en el estómago. Básicamente va a aumentar la presión gástrica, entonces bueno, el estómago se contrae más fuertemente para intentar vencer la obstrucción y va a justificar esto las ondas peristálticas visibles en el abdomen después de comer. Entonces, bueno, va a haber también el vómito en proyectil, que bueno, debido al aumento de la presión, el contenido gástrico va a ser expulsado violentamente en forma de vómito no bilioso, como les dije, porque la obstrucción es antes del duodeno. Y bueno, las alteraciones metabólicas que se van a dar va a ser por la misma repetida pérdida de jugo gástrico que tiene el ácido clorhídrico. Se encontrará, bueno, una alcalosis metabólica por la pérdida de los hidrogeniones y el aumento del bicarbonato, la hipocloremia, bueno, por la pérdida de cloro y la hipocalemia por como consecuencia a la alcalosis y a los vómitos prolongados. Las compensaciones fisiológicas que va a intentar el cuerpo va a ser, bueno, el riñón va a tratar de retener los hidrogeniones lo más que pueda, que va a agravar también la pérdida de potasio, dando la paradoja de hipocalemia en alcalosis. Entonces, bueno, el tratamiento va a darse el manejo primero con una estabilización inicial, con una reposición de los líquidos intravenosos, con corrección de las alteraciones electrolíticas, ya sea la hipocloremia, la hipocalemia o la alcalosis. El tratamiento no quirúrgico se pueden dar antiespasmódicos por hasta 3 a 6 meses y dilataciones repetidas por vía endoscópica. Pero bueno, el tratamiento definitivo va a ser una piloramiotomía de Ramstedt, que es ya el procedimiento quirúrgico. Es el procedimiento estándar en este caso y puede realizarse por técnica tanto abierta o laparoscópica. Y bueno, es de excelente pronóstico tras la corrección quirúrgica con una tasa bastante baja de complicaciones. Entonces, el tratamiento postoperatorio en este caso sería dejar la sonda nasogástrica por 12 horas o en ayuno por 12 horas si no se tiene sonda y reiniciar y retirar e iniciar la dieta pilórica cada 2 horas. Entonces, se va a empezar con suero oral a 15 cc, después se puede intentar con la lactancia materna fórmula un 50%, a 30 cc. Si lo tolera, vamos con 100%, 45 cc y ya subimos a 60 cc si la tolerancia está bien. Si no hay reflujo, se puede ya dar la leche materna a libre demanda y se le puede dar salida al bebé. Y bueno, en caso de que sí presentara un reflujo persistente, se puede realizar una serie gastroduodenal y de presentarse filiforme puede ser que o esté edematoso o si no se presenta claro el fluido de contraste, hay que reintervenir al niño. Entonces, bueno, básicamente eso sería y esta es mi bibliografía.